Buenas, buenas lo que sean, tardes o noches. Estamos pregrabando esta conversación entre Pedro Salmerón y yo, Paco Ignacio Taibo, para la Feria del Libro de Antropología e Historia. El motivo es bien sencillo, acaba de salir hace un mes o cosa por el estilo a las librerías de todo este país el libro de Pedro sobre la batalla de Tenochtitlan. Y queríamos un poco platicar lo de un libro que a mí me parece importante y singular, diferente. No me hagan caso, la opinión de cada cual en este mundo de los lectores es lo que importa. El hecho es que Pedro abordó la tarea de enfrentar su pasado como historiador, su juventud de estudiante de historia universitaria, donde le contaron la conquista de 22 maneras basada en los textos existentes, y su presente de historiador crítico, que se preguntaba, ¿fue así? Y el libro es un libro súper interesante, porque en principio está concentrado en la batalla. Los prólogos tienen que ver con el acceso de los españoles y las alianzas que se generan para la ofensiva contra la triple alianza del lago y más que del lago. Lo que se vuelve muy interesante es que Pedro somete a varias eh, arranques los textos que ahí están. En principio los somete al sentido común, luego los somete a la comparación, luego los somete al contexto, luego se desliza sobre los textos originales y se pregunta, ¿fue así? Y va desmenuzando una historia que se había vuelto un tanto inmóvil y que por respuesta y contestación se había vuelto una reconstrucción heroica de la resistencia náhuatl. Lo divertido es que al leerlo vas compartiendo las preguntas de Pedro, al mismo tiempo que vas entrando en una épica, yo diría que de ambos lados, pero sobre todo vas entrando en una reflexión sorprendente, que es, ¿hubo una conquista española o hubo otra cosa? Y Pedro intenta responder qué fue otra cosa. Pedro, no quiero abundar en los prólogos. Gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. También muchas gracias al INA, al que me acabo de reincorporar como trabajador hace 6 semanas cuando esté saliendo este programa, acá en el Museo Regional de Guadalajara. Yo había trabajado en el INA un par de años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y entonces a lo mejor esto implica que me reincorporo a la academia sin dejar de ser el historiador no académico que soy a la vez que historiador académico, ¿no? Y el INA es uno de los espacios más vitales con todo, ¿no? Entonces, bueno, desde Guadalajara, donde estaré trabajando para el INA, con el INA, en el INA, pues me congratulo de estar ahora en esta feria que tradicionalmente se celebra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, una de las joyas de la corona, que tiene un diseño arquitectónico, Paco, entrando en materia, en el que se resume, se sintetiza la idea que nos vendió Hernán Cortés y que compramos durante 450 o 500 años. ¿Sí? Todo el diseño arquitectónico y museográfico de esa maravilla que es el Museo Nacional de Antropología, maravilla de los años 60, parece confluye en la sala mexica. Es como si nos dijeran que todo va hacia lo mexica y la sala mexica es por sí sola tan grande como 4 o 5 de las demás. ¿Sí? Esa es la planta baja del museo. Y ese museo, en la forma de estar construido y en todo el discurso museográfico, a pesar de las modificaciones que ha tenido, sintetiza las dos grandes mentiras que contó Hernán Cortés, o dos de las grandes mentiras que contó Hernán Cortés,
en la carta que le escribió al emperador Carlos desde Tepeaca, Puebla, en 1520, cuando había sido expulsado de la Cuenca de México, ¿sí? Está un poco arrinconado, aislado, no sabe para dónde ir. Sus aliados lo acogen, lo protegen, le cambian la jugada y Cortés, en parte acorralado, escribe esta carta. Y en esa carta se inventa dos cosas, Paco. Dos cosas para justificar lo que está haciendo y para legitimar sus pretensiones de dominación. Primero, se inventa la idea o se inventa la cosa de que Mesoamérica, o el lugar al que él acaba de llegar, que nadie sabe bien a bien cómo se llamaba, pero digámosle Anáhuac, se parece a una monarquía territorial. Y por eso le llama imperio. El imperio mexica y el emperador Moctezuma, que tiene el mando sobre todo ese territorio que él pretende dominar, que él pretende someter a la corona. Entonces, se inventa esa idea de la unicidad político-territorial del imperio mexica, y luego se inventa en esa misma carta algo que es absurdo, no voy a decir por qué, pero creo mostrarlo con claridad en el libro, que es el sometimiento del cobarde de Moctezuma al emperador Carlos, nomás por ver a estos señores. ¿Sí? ¿Qué hace Cortés con eso? Cortés, al decir, aquí hay un imperio y el emperador se sometió, tengo el derecho de dominar y todos los que se opongan a mi dominio son rebeldes. Ya no hay guerra aquí, solo hay una rebelión ilegítima. El verdadero dominio, el dominio legítimo, jurídico, es el del emperador Carlos. Y a partir de ahí, nos creímos ese cuento. Nos creímos de tal manera ese cuento que a los que combatieron a los mexicas y sus aliados, les llamamos traidores porque imaginamos que había un país, un estado, una monarquía, un imperio, y que de pronto algunos de quienes vivían en este país se unen a unos extranjeros invasores y enemigos. Y entonces, por lo tanto, son traidores. Pero Cortés hace una trampa. La trampa de Cortés es, hace muchas trampas, pero la trampa clave en esta cosa que estoy contando, solo para invitar a leer, esta de inventarse el imperio mexica, es eludir cosas que él tiene a la vista en su mundo, en el mundo que él entiende. O sea, en el momento en que llega Cortés, hay 3 o 4 territorios en los que empieza a consolidarse la monarquía territorial, pero en la mayoría de Europa, o en la mayoría de Europa no ocurre. O sea, tiene ante su vista la monarquía española que se consolida formalmente 30 años antes de que Cortés viniera a estas tierras, pero también tiene ante sus ojos Italia. Italia fragmentada en múltiples, cambiantes, mutables, en guerra permanente entre sí, ciudades-estado, con 9 o 10 idiomas distintos. Luego se impondría oficialmente uno, el toscano, al que le llamarían italiano, pero que tiene varios idiomas distintos, varias formas políticas distintas. Lo mismo hay despotismos, que despotismos eclesiásticos, que repúblicas aristocráticas, etcétera. Mercenarios. La clave del siglo XV en términos militares en Italia son los mercenarios, llamados condottieros, o sea, aquellos que le venden su espada al mejor postor, sea Milán, sea Florencia, sea Venecia, sea el Papa de Roma. Y una guerra permanente entre ellos, permanente desde quizá 1000 años antes, pero que además ninguno de los señores italianos, o sea, ni los duques de Venecia, ni los señores de Florencia, ni los señores de Milán, ni el Papa de Roma, ven como una traición aliarse con franceses o con españoles o con alemanes para combatir a otros italianos. Y ahí está ese panorama
que tiene 1000 años en Italia, o un panorama muy parecido en Alemania, cuando llega Cortés aquí. En 1521 empieza en Alemania la guerra campesina, ¿sí? Que es una guerra brutal de clases, pero que no solo es de clase, algunos señores alemanes se alían con los campesinos para derrotar y debilitar a otros señores alemanes. Y unos se alían con el emperador, otros con el papa, otros contra el emperador y otros contra el papa. ¿Sí? Ahí está el espectáculo de Italia y de Alemania ante los ojos de Cortés. Ese es lo que podía haber comparado con Mesoamérica. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Pero Cortés se inventa el imperio mexica y la monarquía territorial para justificar sus pretensiones de dominación y para descalificar como rebeldes a todos aquellos que lo combaten. Y así como ese cuento, Paco, hay 200. ¿Qué pasa con este cuento de Cortés? Que sin darnos cuenta, o algunos a propósito, se repitió hasta la fecha. Seguimos creyendo en el imperio mexica, en la sumisión de Moctezuma, en los tlaxcaltecas traidores, nomás que no eran nomás tlaxcaltecas, no eran totonacos, tlaxcaltecas, huejotzingas, otomís, xochimilcas, chalcas, etcétera, ¿no? Entonces ya, pero sintetizamos la idea de los traidores en los tlaxcaltecas, ¿sí? Y creemos que 400 valientes y su esforzado capitán, como se burlaba nuestro querido, añoradísimo Luis Fernando Granados, ¿sí? Conquistaron un imperio de millones cuando eso no pasa de ninguna manera, ¿sí? Entonces, esa es un poco la historia. No, eso es parte de la historia, porque afortunadamente te dedicas a encontrar, con gran respeto, por cierto, a ambas crónicas, su sustento, de dónde salen, quién las genera, qué pretenden cuando cuentan, pero además las sometes al sentido común a cada rato. Hablas del inexistente acero toledano, que era acero balín forjado en La Habana. Hablas, y no era de Damasco. Hablas de si los perros eran tan importantes como algunos cronistas destacan. Te ríes de la teoría de los caballos como figuras mágicas en el proceso de choque entre la primera expedición de Cortés y los primeros encuentros con comunidades locales. Te preocupas por contar cómo se hacía la guerra, las dos maneras de hacer la guerra, y de repente quedas sorprendido viendo que los guerreros águila y los guerreros jaguar atacaban buscando capturar y no ultimar. Te pones en conflicto a Huitzilopochtli, que guiaba desde un lado, al apóstol Santiago, que guiaba del otro. Entras al tema de las matanzas, ¿sí? Las matanzas rituales o no rituales, por razones de mostrar la debilidad y humanidad del enemigo, por razones de crear escarmiento. Hablas de lo importantes son los carpinteros en un proceso como este. Cuentas que en la retaguardia de Cortés tiene enemigos españoles tratando de destruir su expedición. O sea, lo que haces es un trabajo de reconstrucción muy minucioso que vuelve el libro muy interesante, y un trabajo con las fuentes muy complicado, porque a cada rato estás añorando que no haya otras fuentes y que tengas que sostenerlo con las mismas fuentes que todo el mundo ha sostenido sus narraciones de la llamada conquista durante los últimos 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, 200 500. Años, 500 años. El tema clave, Paco, que yo encontré fue el de las fuentes. ¿Cómo me voy yo a esta idea de estudiar estos 3, 4, 5 años? Y yo ya había trabajado, yo ya había leído las fuentes desde muy morro. Desde adolescente me leía Cortés, a Bernal Díaz y La visión de los vencidos, que son, digamos, lo central de las fuentes. Las demás fuentes bordan sobre esas tres, ¿sí? O son variaciones de esas tres.
salvo las que cambian la perspectiva. Por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala o Muñoz Camargo, que lleva el foco, saca el foco de Tenochtitlan y lo lleva a Tlaxcala. O Fernando de Alvis Quixóchitl, que lo saca de Tenochtitlan y lo lleva a Texcoco. O algunas fuentes menores, como cartas de los señores de Xochimilco en el siglo XVI, ¿no? Pero salvo algunas pocas fuentes que sacan el foco central de Tenochtitlan, son las fuentes que hay. Y el problema es que hay, que es el mismo cuento. Encontré, gracias a Guy Rosat y a otros historiadores, que la visión de los vencidos no es visión de los vencidos, que repite la misma historia que Cortés y que además narra en tono bíblico la caída de Tenochtitlan, pero totalmente en tono bíblico. Lo mostramos, es decir, no pudieron haberla narrada así. Gente que además no estuvo en los hechos, sino que recogió versiones y luego la contó al modo que sabían que le iba a gustar a los franciscanos. Entonces, ¿qué hacemos con las fuentes? ¿Las descalificamos porque sabemos que lo que Cortés quería era legitimar sus hechos o las entendemos en ese sentido? ¿Entendemos esto como una guerra mesoamericana o seguimos pensando que 13 arcabuces y 16 caballos bastaron para hacer caer un imperio? ¿Creemos que unos eran modernos y otros antiguos o entendemos sus dos formas distintas? Tú dijiste, Paco, Huitzilopochtli contra Santiago. Preguntémonos, ¿es civilizado pensar que Santiago Mataindios, Santiago Matamoros se convierte acá en Santiago Mataindios? Que Santiago Mataindios en persona encabeza una carga de caballería en mitad de un pantano, hazme el favor, que resuelve una batalla, pero es primitivo pensar que las armas de Huitzilopochtli te van a dar la victoria. ¿Por qué una cosa es moderna y la otra primitiva? Es moderna una sociedad que quema herejes y judaizantes en la Plaza Mayor, pero es primitiva la que saca el corazón del cautivo en la guerra en la pirámide. En números muy parecidos, una de las grandes patrañas que hemos encontrado de la leyenda sobre la primitividad y el salvajismo de los mexica es la masividad de los sacrificios. No hay tal cosa. Son números no mucho mayores que los de las ejecuciones de la Inquisición en España o en Europa. Porque una sociedad que quema en la plaza es moderna y una sociedad que sacrifica en la pirámide es primitiva? ¿Por qué no entendemos que ni más ni menos civilizados? Estamos sobre el borde de los 20 minutos en los que nos proponíamos inducirlos a acercarse al libro y a leerlo. Podemos ya que a estas alturas, casi un mes antes de la feria, algunas semanas antes de la feria, el libro ya ha llegado a su segunda edición y está causando revuelo porque yo creo que trascendió el mundo del debate académico y está llegando al ciudadano curioso que somos todos para que nos cuenten bien otra vez lo que fue la gran batalla por Tenochtitlan. Quiero agradecerte, Pedro, esta intervención. Gracias a ti. Y al Fondo de Cultura por haber publicado, hay que agradecer al Fondo de Cultura por haber publicado el libro en tiempo, que entra en contexto para generar debate en las conmemoraciones que se van a producir en este año. Muchas gracias a ustedes. Pedro. Abrazo. Abrazo. Gobierno de México.